como docentes, nuestra tarea es ciertamente la educación cristiana, la educación católica, pero también la evangelización, muy de la mano. Necesita recordarnos el Papa Francisco, la alegría, la liberación, ser luz, sanación y la capacidad de maravillarse por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Permítame, antes de entrar al tema de fondo, recordarnos dos principios que quizás explican o fundamentan nuestro servicio. Por un lado, la obligación de una educación moral cristiana y la garantía de un servicio religioso. Concretamente, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Son tan el llamado del Concilio Vaticano II en la Declaración sobre la Educación Cristiana, donde nos recuerda la grave obligación que atañe a los padres de disponer y aún más dice de exigir que sus hijos reciban una educación moral y religiosa. Por otro lado, la Iglesia también aplaude cordialmente que las autoridades ayuden a que las familias reciban a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos. Nuestro acuerdo, el acuerdo internacional entre la Santa Sede y la República del Perú de 1980, recuerda que el Estado continúa garantizando, siempre lo ha hecho y el acuerdo quiere dejarlo por escrito, continúa garantizando este servicio, la asistencia a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y por parte de nuestro obispado castrense. Luego tenemos vamos a decirlo así, otro principio claro que nos habla sobre el servicio a Dios y a la patria, un servicio que se complementan, no se contradicen, ¿ok? No hay o no existe contraposición entre un servicio a Dios y a los hombres. Tampoco existe contradicción o contraposición entre el ejercicio de nuestros deberes y derechos cívicos y los religiosos. Por otro lado, tengamos presente que construir, mejorar la ciudad temporal es como prenda para la patria eterna del cielo. Tampoco existe contraposición en el amor a Dios y a la patria. Dicho esto, paso a recordarnos que nuestro Ordinariato Militar de Perú, ¿qué es y cómo se regula? El Ordinariato Militar del Perú, también llamado Obispado Castrense del Perú, es una peculiar jurisdicción eclesiástica. Resalto la palabra peculiar, ¿por qué? Porque lo hace distinto, lo hace particular. El servicio que nosotros prestamos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, es diferente a cualquier otro servicio en cualquier otra jurisdicción territorial. En Perú tenemos 46 jurisdicciones eclesiásticas o diócesis, como podamos llamarlo. El Obispado Castrense es la única jurisdicción particular porque es personal. Fue creada el 15 de mayo del 43 por el Papa Pío XII. Su misión se resume en la atención religiosa, espiritual, moral y pastoral a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, donde quiera que se encuentren, incluso aquellos militares o policías que se encontraren fuera del país. Su particularidad también se centra en cómo se regula. Si bien es cierto, el derecho canónico es básico para toda la Iglesia católica en el mundo, bueno, en América Latina la conocemos muy de cerca. Sin embargo, nuestro ordinariato se rige por normas particulares. El acuerdo de 1980 entre la Santa Sede y la República del Perú, la Constitución Apostólica Espiritual y Militum Cure del 86, dicho sea de paso, esta Constitución eleva los vicariatos castrenses al rango de obispados castrenses, o sea, lo asimilan a una diócesis territorial. Pero también en el caso particular nuestro, los estatutos de 1991 del Obispado Castrense y el reglamento del 99 rigen actualmente nuestra estructura interna y nuestra labor pastoral. Además de ello, claro, están las normas del derecho canónico, en lo que no esté explícitamente establecido en estas anteriores normativas, y las directrices dadas por el Obispo General Castrense para nuestra jurisdicción, ¿no? Y cuando hablamos de jurisdicción, pensamos cuál es nuestra jurisdicción. Fíjense ustedes, tenemos ahí todo el mapa del Perú.
En realidad nosotros no somos una jurisdicción territorial, es cierto, pero estamos presentes en todo el Perú, de una u otra forma. ¿Presente en quiénes? En los militares y policías. De Tumbes a Tacna, de este a oeste, de norte a sur, en todas las unidades militares y policiales. Es una jurisdicción personal porque se rige sobre personas, es ordinaria, no es delegada, o sea, para fuero interno, para fuero externo, y también es propia como tal. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como les dije yo, son las personas a las cuales estamos dirigidos o obligados a atenderlos. Están los familiares directos y el personal civil que trabajan para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Si hablamos de jurisdicción, bueno, de lugares, pues tenemos las guarniciones, las instalaciones, están las villas militares, lugares a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. Por supuesto, dentro de ellos están los hospitales, los centros de salud, están las instituciones educativas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Algunos datos estadísticos solamente como referenciales. Tenemos ahí las parroquias y capellanías castrenses a lo largo y ancho del Perú. Contamos 102. Ordinarios militares del Perú, desde el 43 que se ha creado hasta la actualidad, son 11, con Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, el actual obispo general castrense. Dentro de todo el clero tenemos sacerdotes, jefes del servicio religioso, uno por cada Fuerzas Armadas. Tenemos capellanes o sacerdotes incardinados al obispado castrense, o sea que son natos del obispado castrense, y algunos sacerdotes incardinados a otras diócesis o institutos religiosos y que prestan el servicio religioso a las Fuerzas Armadas, con licencias del obispo castrense. Tenemos, bueno, ahora actualmente no tenemos diáconos castrenses. Los dos últimos que teníamos el año pasado se ordenaron ya, son sacerdotes. En total, aproximado, tenemos 81 sacerdotes. Bueno, teníamos hasta julio, ahora tenemos ya un par más. Luego, agentes pastorales, 32 agentes pastorales básicamente están en la Policía Nacional. Agentes pastorales nos referimos a laicos que ayudan, apoyan en el servicio a los capellanes. Como docentes de educación religiosa, ya conocemos los coordinadores y además los docentes de educación religiosa en cada institución armada, educativa de las Fuerzas Armadas. Un dato referente actualmente, capellanías y parroquias, como les dije, hay 102, salvo algunas excepciones, todas las parroquias, todas las capellanías funcionan como parroquia, en el caso de capellanías castrenses. Se asimilan, decimos nosotros, en términos jurídicos, se asimila una capellanía castrense, se asimila a una parroquia del lugar. Funciona como tal. Y el capellán se equipara a un párroco, con las mismas funciones que las normas canónicas lo estipulan para la actividad religiosa, para sus ministerios, salvo algunas con especial particularidad. Por ejemplo, las capellanías de los colegios, en las instituciones educativas, ¿no? En los cementerios, funcionan prácticamente o solamente como capellanías. Clero incardinado, actualmente tenemos 56, clero no incardinado, pero que apoya al obispado castrense, 26, y algunas instituciones con capellán propio, para que tengan en cuenta ustedes, hay 7. 2 de la FAP, 5 liceos en la Marina, que tienen su capellán propio. La idea y el deseo del señor obispo es que todas las instituciones educativas en el Perú cuenten al menos con un capellán propio a tiempo completo. ¿Quién es el capellán? Capellán castrense y su misión. A veces se le tiende a confundir a un capellán castrense con un capellán de un cementerio X o de un hospital en jurisdicción territorial. Sin embargo, el capellán castrense, como les dije, se rige por normas particulares y se asimila a un sacerdote, a un párroco, perdón. En general, el capellán castrense es un sacerdote consagrado válidamente con el 2º grado del orden sagrado. Ustedes saben, el orden sagrado tiene 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopado. Es nombrado por el obispo general castrense para dirigir una capellanía castrense. Hablamos de una unidad militar o policial que haya sido elevada al rango de capellanía. ¿Okay? Su misión es la atención religiosa, espiritual, moral y pastoral de los
católicos a él encomendados. Perdón. Luego tenemos las licencias eclesiásticas. A ver, licencias eclesiásticas y el nombramiento del capellán castrense. Es necesario esto, ¿por qué? Y es necesario que los conozcamos, ¿por qué? Porque un sacerdote, para que pueda ejercer válidamente, lícitamente su ministerio, necesita al menos 3 condiciones esenciales. Primero, que ha sido ordenado válidamente y ordenado por un obispo católico en comunión con el Papa, ¿no? Ahora que conocemos que hay muchas asociaciones de sacerdotes que no están en comunión con el Papa o que tienen algunas sanciones. Luego, en segundo lugar, es las licencias eclesiásticas. En el caso de jurisdicción castrense, licencias eclesiásticas las da el obispo general castrense para que pueda ejercer su ministerio. Por eso nos preocupamos a veces cuando algún profesor o algunas instituciones piden a sacerdotes de otras jurisdicciones para que puedan celebrar en su institución educativa. Hay que tener en cuenta las licencias eclesiásticas. Esto funciona para todas las diócesis. Todas las diócesis, todos los obispos diocesanos dan licencias eclesiásticas a los sacerdotes para ejercer en su jurisdicción. Si no, se corre el riesgo de que sus ministerios o los actos que realiza sean ilícitos o nulos o, en el peor de los casos, le acarrea una sanción canónica al ministro. Luego, carecer de sanciones canónicas o civiles también. En el caso del obispado castrense, el obispo castrense, antes de aceptar un sacerdote para que trabaje en jurisdicción castrense, lógicamente evalúa si hay alguna sanción civil, o sea, qué sé yo, si tiene antecedentes policiales, penales o judiciales, ¿no? Tener en cuenta su nombramiento, ¿cómo procede? En simple, por ser sacerdote, el capellán es nombrado ante todo por el obispo general castrense. Ante todo y sobre todo. Luego el obispo lo presenta al comando de la institución para su reconocimiento administrativo. Esto está contemplado en el acuerdo de 1980 y en el reglamento del obispado castrense, ¿no? Como ya les dije, ejercer ministerio sin licencia en una jurisdicción sin licencias del obispo propio puede traer penalidades a los actos que realiza el ministro y también al propio ministro. Hay que evitar eso. El año pasado se dio un caso particular en una institución educativa. Salvamos la situación por ser un caso de emergencia, pero por favor evitar eso. Tengan en cuenta que por eso los capellanes castrenses están siempre dispuestos para poder apoyar a las instituciones educativas que así lo requieran. La dependencia del capellán castrense, ¿de quién depende? En el caso particular del capellán castrense, a diferencia de un sacerdote de una jurisdicción territorial, fíjense ustedes, tenemos 2 tipos de dependencia o de relación. En el orden eclesiástico, el capellán depende del obispo general castrense del Perú. Esto por su condición de clérigo y también por el origen de sus licencias, por la naturaleza del ministerio, ¿no? Del servicio religioso. Tienen ustedes ahí el logo del obispado castrense en este caso. Luego, en el orden administrativo, por la relación o el vínculo laboral, el capellán dependerá de la institución armada o policial a la cual se le asigne las funciones o su trabajo, ¿no? Funciones en general del capellán. Las funciones en general tenemos, bueno, básicamente, ante todo, que administra los sacramentos conocidos. Todo sacerdote administra sacramentos de Eucaristía, el bautismo, la penitencia, el matrimonio, la unción de los enfermos. Luego están los sacramentales, bendición del agua, de las personas, de casas, de responso, exorcismo, ¿no? Celebra también otros actos litúrgicos. Es guía, pastor espiritual, evangeliza al pueblo al cual le ha sido confiado. Catequiza, anima y vivencia las enseñanzas de la fe católica. Orienta el accionar bajo los principios divinos, imparte la instrucción religiosa, católica, moral, incluso cívica. Luego también tenemos que formula y ejecuta el plan pastoral de su capellanía. Los capellanes trabajan al inicio de año, trabajan un plan pastoral con su jefe
del servicio religioso de la institución armada o policial a la cual pertenece, y luego lo presenta al obispo. El obispo aprueba este plan pastoral y se presenta a la unidad militar o policial. Lógicamente, el capellán está obligado a ejecutar y acatar las disposiciones y las directivas dadas por el obispo general castrense. En cuanto al archivo parroquial, es responsable, el primer responsable de organizar, conservar y administrar los libros de sacramentos, también emite constancias de sacramentos. Fíjense ustedes, es una parroquia, es que las capellanías, como les digo en general, funcionan como parroquias. Y el capellán párroco cumple además otras funciones encomendadas al párroco, que está en el canon 530. Ahí tenemos que hace la misa por el pueblo, ¿no? La misa pro populo, llamada así. El nombramiento de capellanes en la atención religiosa y pastoral en las instituciones educativas, esto ya es un servicio, vamos a decirlo así, de manera particular de los capellanes que están a cargo de las instituciones educativas. Tenemos ahí capellanes coordinadores de la pastoral educativa en provincias. El obispo se ha preocupado en diferentes partes del Perú nombrar un coordinador de pastoral educativa a los capellanes para que puedan motivar, animar esta pastoral, ¿no? Luego también el nombramiento de capellanes en las instituciones educativas a tiempo completo y a tiempo parcial. A tiempo completo, las que decíamos ahí anteriormente, tenemos 2 instituciones de la FAP y también hay 5 liceos de la Marina que tienen un capellán propio. Y aquellas instituciones que no tienen capellán propio, por X motivo, el obispo igual se ha preocupado en que tengan un capellán que puedan atender, aunque sea a tiempo parcial. Ahora, claro, la medida de sus posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque un capellán que atiende otra capellanía, en sus posibilidades puede atender y acompañar esta pastoral en los colegios de las instituciones educativas. Además, tenemos algunos capellanes en las escuelas técnicas superiores que brindan un servicio pastoral, clases de doctrina, ética y moral. Funciones. En cuanto a las funciones, ¿qué es lo que corresponde al capellán en una institución educativa? ¿No? Algunos preguntan siempre, o suelen preguntar los directivos para poder pedir apoyo. Bueno, tenemos sobre todo, ante todo, celebrar la Santa Misa, ¿no? La Santa Eucaristía, al menos 2 veces al mes, que es lo que manda el canon y el señor obispo les ha querido recordar en la directiva sobre el servicio religioso a los capellanes. Y además, lógicamente, ocasiones especiales, ¿no? Exponer el Santísimo Sacramento y la bendición eucarística, participar o dirigir las mesas de diálogo sobre temas relevantes para la comunidad, lógicamente temas de moral, por ejemplo, temas de fe cristiana, formar en la fe, en los valores cristianos a la comunidad educativa y acompañar espiritual y moralmente también. En tiempo de pandemia lo hemos visto algunos más que otros acompañar un acompañamiento espiritual y moral a tantas personas que han visto perder a sus familiares, ¿no? Otras funciones del capellán en una institución educativa castrense tenemos ahí. Celebrar y presidir los actos litúrgicos. Bueno, en términos litúrgicos es presidir, ¿no? Por actividad, por ejemplo, por festividades religiosas conocidas, Semana Santa, Corpus Christi, Navidad, y algunas otras. Festividades cívico-patrióticas, incluso así, en fiestas patrias, el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Policía Nacional, el Día de la Patrona de la Policía Nacional, Santa Rosita de Lima, aniversario de la institución armada, ya sea del Ejército, de la Marina o de la FAP, en el aniversario de la institución educativa también, la apertura y la clausura del año académico, el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿no? Diversas actividades que puedan programar las instituciones educativas considerando algunos actos litúrgicos que el capellán puede presidirlo. Y ojo, decimos el capellán, ¿no? Tener presente esto, ¿por qué? Porque el capellán es el primer llamado a presidir estos actos litúrgicos. Si no hubiera capellán, ahí piden apoyo a un agente pastoral o profesor de educación religiosa, ¿no? Pero si hay capellán, lo ideal es que lo haga el capellán. Luego tenemos bendecir, las bendiciones tan necesarias en nuestras instituciones educativas, bendición al personal directivo, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, de acuerdo a la vocación, bendición de las aulas, de la infraestructura, de la institución educativa, ¿no? Y también participar en actividades de la institución educativa, aquellas sobre todo que tienen proyección social y de caridad cristiana. Alguien me comentaba ayer, el capellán de la
la FA, por ejemplo, este proyecto social de ellos llamado Colquito Solidario, Colegio Quiñones, ¿no? Luego tenemos otras funciones que son coordinar y acompañar al obispo o al vicario general en su visita pastoral a la institución. Si bien es cierto, las visitas pastorales del obispo con ocasión de las confirmaciones lo planifican, lo organizan los directivos, los profesores de educación religiosa, sin embargo, es necesario y conveniente que el capellán esté involucrado en ello. Involucrado, ¿por qué? Porque cuando el obispo visita la institución educativa, el capellán es el primero que lo recibe, ¿no? Lógicamente el profesor también, el profesor de educación religiosa. Entonces, tener presente esto, el capellán en las visitas de la pastoral, incluso ayudando, por ejemplo, cuando hay confesiones, cuando hay sacramento de confirmación, el capellán está confesando antes, pues un día antes o en el mismo día previamente, ¿no? Para que no se recargue mucho la labor al señor obispo, porque tenemos los colegios que hay confirmaciones, pues pasan de 100 incluso, ¿no? Luego, en algunas ocasiones y en algunas ocasiones particulares, cuando el obispo o el vicario general no pueden, por alguna otra razón, el obispo delega facultades para que el capellán de la institución educativa confirme, bautice a adultos a partir de 14 años. Recuerdo esto, todas las personas que se bautizan a partir de 14 años, normalmente la liturgia y la costumbre manda que se ofrezca al obispo. Y si el obispo no puede, entonces delega facultades en un sacerdote. Luego los bautizos subcondiciones, que son casos particulares, pero que el capellán sabrá tenerlo en cuenta y poder pedir facultades al obispo. Recuerdo esto de las confirmaciones, tratar de no a ver, las confirmaciones las hace el obispo es el ordinario, ¿no? El ministro ordinario de las confirmaciones, y en jurisdicción castrense, además del obispo, su vicario, o sea, el segundo, también tiene facultades generales para confirmar. Entonces, cuando se dé la ocasión, yo sé, entiendo que hay muchos que piden, que insisten que siempre vaya el señor obispo, pero a veces hay que entender también que el obispo tiene también otras obligaciones, por ejemplo, las visitas a provincias a veces se le cruzan y hay que ayudar a comprender, a hacer entender a los papás, sobre todo que desean de buena fe de que el obispo vaya personalmente. Hay que hacerlos entender que puede ser que el obispo delegue a su vicario general, Monseñor Guillermo Inca, o al capellán, ¿no? Saben ustedes que Monseñor siempre quiere estar presente, pero a veces, aun cuando el deseo sea grande, las fuerzas humanas también se resienten, ¿no? Tenemos la administración de sacramentos, los sacramentos más conocidos que se imparten en la institución educativa. Lógicamente aquí habría que poner la penitencia, las confesiones, ¿no? Sin embargo, tenemos acá para efectos de registros, tenemos el bautizo a aquellas personas que no están bautizadas y solo a los que no están bautizadas. Acá en los colegios normalmente lo común es que todos estén bautizados porque las escuelas, la costumbre de la Iglesia Católica es bautizar a pequeños, ¿no? De los papás, bautizar a pequeños. Entonces, pero algún caso particular excepcional puede ser que no esté bautizado. Hay que hacer una investigación previa, tratar de que se repita, no vaya a ser como aquella mamá que vino acá y nos comentó: mire, señor Aníbal, se ha vuelto a bautizar, pero si no hay un registro, podemos bautizar una tercera vez, ¿no? Entonces, hay que evitar eso que se vuelva a repetir, porque eso es aparte de jugar con algo tan sagrado como es un bautizo. El bautizo, ustedes saben, se recibe una sola vez en la vida. Bautizo, la puerta de los sacramentos, con el que nos hacemos cristianos, con el que nos hacemos hijos de Dios. Sin embargo, hay que tenerlo bien presente, que hay que registrar, y es la obligación nuestra, la obligación de todos los docentes, ¿no? Esto principalmente en los colegios, que son muchos. Luego la primera comunión, bueno, que es la Eucaristía, en realidad la primera comunión para algunos, para los que reciben por primera vez la Eucaristía, ¿no? Pero es la Santa Misa, la Eucaristía. La confirmación sí es muy común en los colegios. Quien lo administra, como les decía, es el obispo, pero puede hacerlo a grado suyo. Tener presente estas notas. El obispo, el deseo del Señor siempre es de que
los sacramentos se celebren dentro de la jurisdicción castrense, de preferencia en la institución educativa. Y esto tiene su razón de ser, razones litúrgicas, razones también de facilidades a los fieles y porque así es lo que corresponde, ¿no? Porque no puede ir un obispo celebrando en otra jurisdicción que no le corresponde. Habrían que pedir los permisos necesarios y a veces resulta eso, además de engorroso, resulta un poco incómodo para los mismos papás o los mismos alumnos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tanto el bautizo como la confirmación se registra, que se realizan en instituciones de Lima y Callao, se registran en la curia castrense. En provincia se registran en la parroquia castrense más cercana, ¿ok? Pero en Lima y Callao se registran aquí en la curia, en el obispado castrense. Y aquí mismo se emiten constancias. Saben ustedes que las instituciones educativas no tienen autorización para tener libros, para administrar libros de sacramentos, para registrar libros de sacramentos, tampoco para emitir constancias, ¿no? Hay que evitar ello. Si bien es cierto, puede dar algún recuerdo, sí, si la institución educativa lo quiere, pero no son constancias de sacramentos. Bueno, en cuanto a la catequesis, la formación de los sacramentos, vale decir que los destinatarios son los mismos fieles de la institución educativa, ¿no? Están los estudiantes, están los directivos, está el personal docente, administrativo, ¿no? Los responsables de la catequesis, lo sabemos, ante todo, el capellán designado por el obispo, si es que hubiera capellán propio o hubiera capellán a tiempo completo. Está el coordinador pastoral de ODECAS, que también anima o monitorea esta labor pastoral, y los docentes de religión de la institución educativa. Además, en algunas instituciones educativas contamos con un grupo de catequistas o animadores, ¿no? Que está muy bien porque al final son los que pueden ayudar bastante en esta labor tan ardua. En cuanto al material elaborado, pues, y autorizado por el obispado castrense, quizás ustedes ya lo conocen, en el caso de la jurisdicción castrense, nosotros manejamos, por ejemplo, para confirmación tenemos este librito, el cuaderno del confirmando, no sé si lo pueden visualizar. Luego tenemos este folleto, que es el ritual de confirmación, que, a ver, son textos, sobre todo para facilitar la labor la preparación para los sacramentos. Su costo es mínimo, es al costo de imprenta, así que no es eso mayor problema. Y también se ha editado un librito que se llama La Historia Sagrada, una selección de textos de la Biblia y del Catecismo con algunas oraciones para los que lo desean, lo adquieren, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al material. Después tenemos algunas fichas de inscripción y registro que se facilita desde el obispado castrense a las instituciones educativas. En cuanto a para el registro acá en esta curia, ¿no? En realidad, solamente como recuerdo, ustedes ya lo saben, pero es necesario. En cuanto al bautismo, tenemos la relación de bautizados. Esto es una declaración jurada en formato oficial que facilitamos desde el obispado castrense, porque son los datos que requerimos para el registro en los libros. Vale decir que esta declaración jurada se pide y se desea que se registren, primero, que todos los que aparecen en este registro sean tal cual, o todos y cada uno de ellos sean quienes recibieron el sacramento. Primero que eso, luego que tengan todos los datos correctos y completos, ¿no? Para evitar que se registren mal, porque eso después hay que hacer una rectificación y es mucho problema. Tenemos el acta de nacimiento, la copia de DNI de los padrinos, en el caso del bautizo. En el caso de primera comunión, la primera comunión, si bien es cierto, no es obligatorio registrarlo, pero es de desear hacerlo, porque hay algunas parroquias que lo piden constancias de primera comunión. Entonces nosotros no nos complicamos, ya que ustedes lo tienen bien organizado, bien identificado, quienes hacen su primera comunión, entonces esa relación simplemente enviarlo al obispado con una copia de la constancia de bautizo para tener seguridad que se ha bautizado, ¿no? En el caso de confirmación, sí, ahí tenemos igual la relación de confirmados, que también, vuelvo a decir, es una declaración jurada. La constancia de bautizo, acá me detengo un poquito en precisar, por favor, a los profesores, pero piensen que esta constancia de bautizo es un documento auténtico. ¿Cómo demuestran ello? Que sea original, actualizado y visado en el mejor de los casos por el notario eclesiástico de la diócesis. Porque, a ver, en algunos casos admitimos constancias de bautizo, copias y qué sé yo.
sin visar, pero insisto, por favor, tratar de que sean visados, sean actualizados, sean originales. ¿Por qué? Porque están apareciendo muchos documentos, a ver, no puedo decir falsificados, pero sí de dudosa procedencia. Y es preocupante cuando el chico ya hizo su confirmación, nos traen la lista para la inscripción y aparecen constancias de bautizo, como por ejemplo, solamente para mostrarlo, no sé si puedan verlo ustedes, documentos como esto que dicen Vicariato del Perú, ¿no? Y tal vez parece auténtico, sin embargo, no lo es. Luego hay otro también como estos, ¿no? Y hay otros también muy parecidos como estos, ¿no? Entonces, a ver, a lo que voy yo es que, a ver, más allá del documento, el documento es necesario porque nos asegura la validez del bautizo, pero más importante que el documento es saber, tener ciencia cierta de que el bautismo fue realizado de manera válida, ¿ok? Porque si no hay seguridad de un bautismo válido, déjeme decirlos, por más que se haya confirmado, no será válida tampoco la confirmación. Entonces, preocuparnos en este detalle, por favor, insistir con los papás antes de, no esperar el último día, no esperar al final de todo, porque cuando ya termina toda la catequesis, el chico ya se va a confirmar, lógicamente es difícil, ¿no? Decirle, no, no puede confirmarse, ¿no? Bueno, hay un derecho de inscripción que se adjunta a ello y el plazo es de desear que siempre pasada 8 días de la celebración se pueda acercar a la capellanía o a la curia donde corresponda, en este caso de Lima y Callao, como le digo, a la curia. En casos de provincia, a la capellanía castrense para que se registre, ¿ok? Profesor Evitar, por Aníbal, favor, sí, perdón. profesor Aníbal, disculpe que le interrumpa. Nos quedan 5 minutos, profesor. Gracias. Bien, gracias por avisar. No documentos ilegibles con enmendaduras, incompletos y de dudosa procedencia, por favor. Eso es un deseo bastante grande y pedirles a ustedes. Esto es simplemente una visualización de la relación de confirmados, por ejemplo, que es lo que se les facilita a ustedes, ¿ok? Y se les pide que esté correctamente lleno los datos. Es importante el ministro celebrante, es importante la institución educativa que corresponde, la fecha, por favor, porque si no tenemos fechas confusas, los nombres, apellidos de las personas que aparecen en el recuadro. Y el oratorio, recordarnos, el oratorio en las instituciones educativas es, a ver, siempre decimos en la iglesia, el oratorio es, en general en cualquier institución, en cualquier casa que se ufane católica, siempre donde haya un oratorio, la iglesia es el lugar sagrado por excelencia. Y creo la gran mayoría de instituciones educativas se han preocupado en tener su propio oratorio, ¿no? El oratorio es el lugar donde se convocan, donde se reúnen las personas para alabar a Dios, para celebrar los sacramentos, para celebrar la fe. Normalmente estos oratorios, para ser construidos o reconstruidos, se requieren el consentimiento del obispo y se hacen de acuerdo a las normas litúrgicas y el arte sagrado, ¿no? Hay algunas especificaciones, como por ejemplo en cuanto al sagrario, que sea un sagrario inamovible, de madera sólida, ¿no? El oratorio, una vez que ha sido bendecido y consagrado por el obispo, se levanta un acta donde se deja estipulado claramente que ese oratorio o esa capilla se reserva exclusivamente para el culto divino. Evitar, por favor, profesores, que ese oratorio sea dedicado para cualquier otras cosas u otros profanos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en tiempos de pandemia ha habido algunas capillas que se ha facilitado, incluso han funcionado como una especie de hospital de campaña, pero es un caso muy particular, ¿no? Más allá de eso, imagínense ustedes un oratorio donde todo el mundo está ensayando su aeróbicos o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso sobre todo porque ese oratorio ha sido destinado y bendecido y consagrado. ¿Okay? El primer responsable del oratorio siempre será el capellán, lógicamente con ayuda del profesor, del docente de educación religiosa, ¿no? Y con esto voy terminando, el fortalecimiento y la presencia, bueno, resaltar un poco, ¿no? ODECAS, bueno, el Obispado Castrense a través de la Oficina de Educación Católica, tanto en Lima como en Callao y en provincias, ha ido fortaleciendo su presencia, una presencia más
Siempre ha sido el deseo del señor obispo y la señora directora ha tenido a bien, con todo el equipo de coordinadores, poder poner en ejecución. Como saben ustedes, a quienes atendemos son a todas las instituciones educativas de todos los niveles, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por poner un número, 26 instituciones educativas en Lima y Callao y 45 en provincias. La tarea principal, selección, presentación, monitoreo y capacitación constante, y es lo que venimos haciendo ahora. ODECAS coordina la pastoral educativa y la catequesis presacramental, sobre todo en Lima y Callao. Sin embargo, también a nivel de provincia se ha ido fortaleciendo las relaciones con las otras ODEC, coordinando con otras UGELs de provincia también. ¿Para qué? Para que sea ODECAS quien presenta a los docentes de educación religiosa en todas las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y la Policía en todo el, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, lógicamente, el perfil del docente de educación religiosa que se requiere. Hay un perfil, como ustedes conocen, que la ODECAS tiene a bien aplicar. Luego, también ODECAS se ha preocupado en recuperar plazas a nivel nacional para los docentes de educación religiosa. Y está a cargo de organizar y ejecutar algunos proyectos de pastoral, proyectos educativos, proyectos sociales, como por ejemplo la conocida Jornada Juvenil Castrense en todo el ámbito nacional. Con estas dos imágenes termino, y el mensaje de Jesús que dice: yo he venido a servir, no a ser servido. Nuestro obispo, el mayor servidor en jurisdicción castrense, tiene a bien practicarlo, y eso es el mensaje que nos deja y nos invita a todos, no solo a los capellanes, sino a los docentes de educación religiosa, poner en práctica. Gracias a ustedes por escucharme, gracias por compartir estas experiencias, y que este año Dios, Jesús el Maestro, nos bendiga con sabiduría y sobre todo con testimonio de vida. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor José Aníbal Puerta González. A ver, estimados docentes que nos acompañan el día de hoy, docentes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y docentes de las diferentes instituciones educativas, tanto de Lima, Callao, provincias, es decir, a nivel nacional. Le damos esos calurosos y bienvenidos aplausos a nuestro vicecanciller del Obispado Castrense del Perú por brindarnos estos alcances que son tan importantes y que todos tenemos que conocer, ¿no? Esta misión que tienen nuestros capellanes también en la actualidad. ¿Sí? Muchísimas gracias, estimado vicecanciller, muchísimas gracias, profesor, así como el amigo que es de nuestro querido Obispado Castrense del Perú. Gracias por estar acá desde la dirección y el equipo de coordinadores, por darse este tiempo y por brindarnos todas este mensaje, esta ponencia en esta mañana. Muchísimas gracias, profesor. Y bien, para también seguir conociendo un poco más de este Obispado Castrense del Perú, ¿qué les parece si vemos un video? ¿Sí? Un video que nos muestra también cuán importante es nuestro querido Obispado Castrense del Perú, ¿sí? Y que dentro de él justo estamos nosotros. ¿Quiénes somos? Nuestra Oficina Diocesana de Educación Católica, que brinda estas capacitaciones a cada uno de ustedes, porque queremos profundizar, queremos enriquecer aún más ese trabajo arduo, ese trabajo desmesurado, ese trabajo que realmente cada uno de ustedes va realizando dentro de su institución educativa y que sabemos que es un trabajo realmente muy, muy gratificante, ¿sí? Así que entonces voy a dejar con ustedes el siguiente video que nos muestra también qué es nuestro Obispado Castrense del Perú y cuál es la misión que también va desempeñando dentro de nuestra jurisdicción. Ahí va.